a las organizaciones no gubernamentales. La sumamos a Elizabeth y la saludamos y le agradecemos, por supuesto, el tiempo que nos presta. Elizabeth, un gusto dialogar con vos. De verdad, un agradecimiento grande porque charles con nosotros. ¿Cómo estamos? Muy bien, Alejandro, muchas gracias. El gusto es mío, gracias por permitirnos tener este espacio. Es como decíamos, Elizabeth, hay gente que fallece y hoy cada vez más gente le está dejando sus bienes o parte de sus bienes a las ONG. Sí, así es. La campaña Legado Solidario, básicamente lo que se propone es esto, ¿no? Es dar a conocer esta forma de colaborar, tomando una decisión hoy en el presente que tenga un impacto solidario en el futuro. A nivel Argentina, en función de lo que vos comentás, yo voy a hablar por Médicos Sin Fronteras. Nosotros como organización médico-humanitaria cada vez recibimos más consultas de personas que desean hacer un testamento solidario y desde que iniciamos la campaña ya hace unos 8 años en el país, hemos recibido varios testamentos de diferentes partes del país, de personas que están ubicadas en diferentes partes del país. Y a nivel internacional es una de nuestras principales fuentes de ingresos. Médicos Sin Fronteras se sostiene por el aporte de personas como vos y como yo, que todos los meses hacen un aporte, pero también de personas que un día deciden hacer un testamento solidario y colaborar con esta decisión, que fundamentalmente es una decisión voluntaria, personal y que está muy basada en la confianza en una organización, ¿no? Sobre eso te quería preguntar justamente, Elizabeth. Es llamativo, hay muchas series, muchas películas, familias que se pelean por la herencia, el lío, las divisiones que se producen. Una persona que decide, bueno, donar lo que tiene, su patrimonio, lo que tenga, a una ONG, en números, por ejemplo, ¿esta es una tendencia o algo que esté en alza? ¿Esto está empezando a pasar cada vez más? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, en Médicos Sin Fronteras a nivel internacional, casi el 17% de los ingresos que recibimos, como les decía, en todo el mundo provienen de testamentos solidarios. En Argentina no tenemos estadísticas oficiales a nivel país, aún como para poder compartirles, pero desde la experiencia de las organizaciones que formamos parte de la campaña, sabemos que cada vez hay más consultas porque hay una visión de cómo organizar el patrimonio con una cierta conciencia social, ¿no? Y que la ley protege a los herederos más cercanos, que son los herederos forzosos, que son los padres, hijos o cónyuges, y aún así se puede disponer de hasta 1/3 de los bienes de la herencia, ¿no? Que se pueden disponer libremente. Una persona puede decidir a quién dejárselos. Y en el caso de que no existan herederos, si no hay un testamento realizado, los bienes pasan a manos del Estado, ¿sí? Eso sucede con mucha frecuencia por la falta de información. Entonces, lo que nosotros promovemos en esta campaña de testamentos solidarios es que las personas acudan a profesionales letrados, escribanos, abogados y se asesoren, porque muchas veces no hace falta tener un gran patrimonio, no es como decías vos que vemos en las películas. Claro, simplemente el fruto del trabajo de los bienes que cada persona tiene, que son el esfuerzo de toda su vida, pueden destinarse a una causa de bien común, siempre y cuando se tome esta decisión y se efectúe un testamento, que también puede cambiarse las veces que la persona desee. Elizabeth, esto sirve también para generar confianza en la gente. Estamos viviendo en un mundo donde y en un país también donde lamentablemente la desconfianza tiene razón de ser. Pero esto como para aclararle a la gente, las donaciones son legales, hechas a una cuenta verificada y esto también guiado por parte del que dona por un profesional. Estamos hablando de la posibilidad de hacerlo totalmente transparente. Sí, o sea, cuando hablamos de donaciones, que son transferencias de dinero a una cuenta de una ONG, eso es una figura, y la del testamento es un acto voluntario, es una herramienta legal que se hace ante escribano público o también se puede hacer de puño y letra, que se llama el testamento hológrafo, y la persona deja su voluntad expresada en este documento de manera que
la organización es beneficiaria de los bienes que la persona destine, puede ser un bien, pueden ser todos sus bienes. Cuando se hace el testamento, le queda una copia a la organización para que en el momento en que se inicie el juicio sucesorio se pueda avanzar mucho más rápido y de una manera más efectiva. El compromiso de la organización es cumplir la voluntad de esa persona tal cual la ha manifestado en ese testamento. Entonces, está muy bien. Sí. Se entiende, Elizabeth, que de alguna manera esto va a terminar. Cuando una persona muera, el bien va a tener un fin, ya sea en el Estado o puede tenerlo, por ejemplo, en una ONG. Y una pregunta que sirve para que nos cuentes un poquito, ¿no? El tema de Médicos Sin Fronteras. Pero, por ejemplo, ¿por qué dejárselo a Médicos Sin Fronteras? ¿Qué pueden hacer ustedes con estos bienes, con estos recursos que les pueden ingresar mediante este mecanismo? Bueno, fundamentalmente Médicos Sin Fronteras como organización médico-humanitaria brinda asistencia médica en situaciones de catástrofes de origen natural o de origen humano, como son las guerras, los conflictos armados, el desplazamiento, las poblaciones en movimiento, pero bueno, catástrofes como epidemias, hambrunas y situaciones de cambio climático que también genera esta necesidad de acceder a la atención médica para aliviar el sufrimiento y salvar vidas, ¿no? Entonces, los testamentos como forma de colaborar básicamente se reciben en la organización, los bienes estos que se reciben vía trámite judicial de herencias se monetizan, se transforman en recursos para que los podamos destinar en nuestros proyectos, que tenemos más de 500 proyectos en más de 70 países, específicamente hablando de crisis humanitarias, ¿no? Cuando estamos hablando de situaciones realmente críticas donde la capacidad local está colapsada, ya sea, como les digo, por un terremoto, por una inundación, por una situación de un conflicto bélico, y nuestra misión es justamente salvar vidas y estar allí donde más se necesita. Seguramente, Elizabeth, todo médico o médica que está escuchando esta charla ya lo sabe, ¿no? Pero por las dudas, esto es también para el público que no es profesional. ¿Cómo hace un médico para ser parte de Médicos Sin Fronteras? ¿Por qué un médico del Chaco de pronto puede operar a una niña en Indonesia? ¿Cómo es el trámite? Bueno, al ser una organización internacional, no solo los médicos forman parte del staff de profesionales internacionales, tenemos diferentes disciplinas, pero todas aquellas personas que están vinculadas a la medicina, lo que nosotros llamamos el personal sanitario, tienen que pasar por un proceso de selección y de reclutamiento, cumplir con diferentes formalidades como la formación universitaria, la experiencia laboral y el acceso al idioma inglés y o francés, que bueno, como somos profesionales de diferentes entornos y orígenes, las formas de comunicarnos es con traductores para el caso de las lenguas nativas, pero entre el staff internacional básicamente se habla en inglés. Entonces, esto es muy importante a la hora de poder compartir experiencias y trabajar en equipo. Es también una especie, perdón por la palabra, ¿no? Pero es también una especie de filtro para ver si el profesional se va a bancar semejante tarea, ¿no? Es ponerlos a prueba. Por supuesto, todos los profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios, por ejemplo, en el caso de no sanitarios, estamos hablando de ingenieros, logistas, personal especialista en administración de personal, de empresas, de todo lo que tiene que ver con el apoyo administrativo para que los proyectos se puedan llevar adelante en los países, como les mencionaba. Para todos estos perfiles tiene que haber un fuerte convencimiento y una fuerte vocación humanitaria, porque es lo que principalmente define el interés de una persona a estar trabajando en una zona de difícil acceso o situaciones, por ejemplo, como en la guerra de Ucrania o República Centroafricana, en donde los conflictos entre diferentes bandos o situaciones entre países realmente son agudos, hay escalamiento, hay mucha inseguridad en estos términos y bueno,
realmente la motivación para estar trabajando bajo ese contexto sí tiene que ser humanitaria al 100%. Y el compromiso también, porque armar un staff es parte de una estrategia y de pronto si no te bancaste el primer día y te pegás la vuelta, desestructurás todo lo que se había armado desde el país de origen. Claro, no es tan improvisado. Hay muchos protocolos, de los protocolos de reclutamiento hasta los protocolos de seguridad que tienen que ver con la movilidad, los espacios por los que se puede transitar, los que no. Bueno, una serie de cuestiones que hacen al contexto de trabajo. Y bueno, y todos los profesionales del terreno son personas que se dedican full time durante el tiempo que dure una misión a cumplir ese rol. Elizabeth, te agradecemos mucho, en serio, el aporte tuyo y también esta buena iniciativa de que la gente puede realmente hacer un donativo a una ONG en forma transparente, legal y que su legado va a llegar a las manos que lo están necesitando. Te mandamos un enorme abrazo y gracias. Muchas gracias a ustedes, Alejandro y Fernando, por el espacio y que tengan una linda tarde. Gracias. Gracias, Elizabeth. Gracias. Hasta la próxima. Estábamos con la referente regional de colaboraciones estratégicas, por eso era el tema, de Médicos Sin Fronteras, Elizabeth Maciulis. Primero hablando de esto, de la posibilidad de donar, hacer tu donativo, tengas mucho, tengas poco. Y la segunda parte que fue mucho más ilustrativa de lo que era Médicos Sin Fronteras. Fer.